Vamos a empezar por el centro de la mesa, como debe ser, por la presidencia, y vamos a preguntarle a Milla si desde su posición como especialista en historiografía de la arquitectura moderna, pues realmente era una pregunta un poco perversa, la voy a moderar. ¿Hasta qué punto, después de estar tan familiarizado con la historiografía, le parece que la crítica es un ejercicio serio? Bueno, me parece, vale, has empezado estupendamente. Me parece que la crítica es el ejercicio más serio que se puede hacer, y más en una escuela de arquitectura que es donde estamos. Solo haciendo crítica en todos los ámbitos, en el de la historia y en el de la teoría, en el del proyecto, nos podemos acercar al conocimiento y podemos ensanchar horizontes necesarios. Entonces creo que es absolutamente imprescindible que cualquier género que afrontes lo afrontes desde una visión crítica. Y no desde el crítico, como hemos estado hablando toda la mañana, se ha hablado mucho del crítico, de la figura del crítico, de los diferentes tipos de críticos. Yo creo que nos falta algo que es importante, que es hablar de la función de la crítica y el sentido que tiene la crítica en los contextos en los que nos movemos. Y entonces, si hay que proponer hablar de alguna cosa, yo hablaría de esta función de la crítica y de esos necesarios ensanchamientos de horizontes que los críticos, no el crítico, sino los críticos nos pueden proponer para mejorar las cosas, tanto en el campo de la acción como en el campo de la teoría o de la interpretación. Pero no sé si hay que hablar más ahora, o si me vas a hacer más preguntas, o si vamos a hablar todos un poco, porque si no... Bueno, tengo preguntas para todos y en la recámara también, así que podemos seguir preguntando. Por ejemplo, le puedo preguntar a Juan, que es un gran experto, bueno, es un gran experto en muchísimas cosas, a mí me produce siempre mucha reverencia, pero especialmente yo creo en el siglo XIX. Una de las cosas que los críticos suelen decir o reconocer es que la crítica es efímera en gran medida, a diferencia de la historiografía, y que una vez que pasa y cambia la tendencia y se lee el artículo en el periódico, pues la crítica desaparece también. Entonces, los críticos del siglo XIX, ¿qué nos podrían aportar hoy en día? La lectura de los críticos del siglo XIX. Bueno, lo primero de todo, aunque sea muy brevemente, lo que quería es daros las gracias por estar aquí y felicitaros por haber organizado esta reunión tan interesante con este formato, además que está muy bien, porque no es el megacongreso que tiene enormes problemas organizativos y demás. Permite estar aquí por un montón de gente un día charlando de cosas, así que enhorabuena. Y muchas gracias por estar, por haberme invitado. Y lo segundo, bueno, yo tenía aquí preparado una serie de cosillas. Yo no sabía que iba a ser examinado, pero en fin, no. El formato te da libertad, puedes contar lo que quieras. Sí. Bueno, ¿qué nos dicen los críticos del siglo XIX? Pues yo diría, hombre, eso me da pie, retorciendo un poco la pregunta, me da pie para uno de los 6 o 7 temas que tenía aquí preparados para una posible intervención, que es el de la relación entre crítica de arquitectura e historia de la arquitectura. Yo, que me dedico a la historia de la arquitectura, pues es un tema que me preocupa, que me interesa, al que he dedicado alguna que otra reflexión. Y claro, cuando ahora me preguntas qué nos dicen los críticos del siglo XIX, pues nos dicen poco si los queremos tomar al pie de la letra. Y en cambio nos dicen mucho si los tomamos como material histórico en sí mismo, es decir, como objeto que debe ser historizado. Ver la crítica, digamos, en plan aséptico, pues forma parte de un problema que yo creo que es un problema general, que es el de la compleja relación que ha habido siempre entre crítica de arquitectura e historia de la arquitectura. Yo creo que todos hemos oído hablar alguna vez de esa frase cuando quieres tratar de historizar los momentos más recientes de la historia de la arquitectura, y siempre hay alguien que dice: no, es que como eso está todavía muy cerca de nosotros, no se puede hacer historia, solo se puede hacer crítica. Cuando en realidad esto me parece pues un argumento bastante falaz, y en este sentido pues a mí me gustaría traer a colación una figura que aún no ha salido aquí y que me parece muy pertinente, que es la de Julio Carlo Argán.
Julio Carlo Argán, como, en fin, todos lo sabéis, pero por si hay algún alumno que no lo conozca, es uno de los grandes historiadores del arte del siglo XX, alcalde de Roma en su momento también. Y Julio Carlo Argán fue también un gran crítico de arquitectura. Su labor gigante como historiador del arte a veces oculta que escribió textos magníficos, aparte de un gran libro sobre Gropius y la Bauhaus, o un gran libro sobre Miguel Ángel Arquitecto, que fue casi su testamento. Pues escribió muchos artículos en la prensa especializada y también en la prensa generalista, en esa maravillosa prensa generalista que había en la Italia de los años 50, 60, y textos, no sé, si de repente me vienen a la memoria sobre Hannes Meyer, sobre Ignacio Gardella, sobre Brasilia, por ejemplo, uno de los mejores análisis de Brasilia casi contemporáneo al momento en que se estaba construyendo es suyo. Y todo eso lo reunió en un libro que me atrevería a proponer como ejemplo de simbiosis o de encuentro feliz, no fusión, sino encuentro tenso, pero felizmente tenso, entre crítica e historia, que es ese libro magnífico que se llama Proyecto y Destino, que si no me pueden bailar las fechas, pero si no recuerdo mal, es de 1961, me parece. Y entonces, ¿por qué he citado aquí a Argán? Pues porque, y pensarás que me estoy yendo por las ramas de tu pregunta, pero ahora volveremos. ¿Por qué he citado aquí a Argán? Porque en otro texto fantástico titulado Historia del arte como historia de la ciudad, además, fijaros en la importancia del título, decía una cosa que a mí me parece esencial para esta reunión que tenemos aquí. Planteaba la exigencia, la necesidad de superar el enfrentamiento entre crítica e historia como si se tratara de dos alternativas. Y decía de una manera tan sencilla como lo siguiente: no se hace historia, o no se debe hacer, añado yo, eso no es de Argán, no se hace historia sin crítica. Esto en el fondo lo decía Walter Benjamin también, o lo decían tantos otros. Todo acto de historia es un acto de crítica, incluso en el fondo un acto de violencia, porque del inmenso material del pasado histórico tú estás cortando con el cuchillo, como decía Manfredo Tafuri, seleccionando una parte. No se hace historia sin crítica, vuelvo a Argán. Pero por otra parte, continuaba diciendo, el juicio crítico, si ha de ser tal, solo se puede ejercer en clave histórica. Es decir, estaba haciendo el llamamiento a un tipo de crítica que tiene mucho que ver con lo que habéis expuesto en las tres magníficas conferencias de antes, por las cuales además os felicito, en ese sentido de una crítica que no juzgue, digamos, con criterios a priorísticos, ya sean de carácter estético, espacial, compositivo, de lo que sea, sino que relativice esa mirada siempre en función del contexto histórico. ¿Qué nos dicen entonces, volviendo, qué nos dicen los críticos del siglo XIX? Bueno, hay muchos, los hay muy buenos, los hay menos buenos, los hay francamente malos. Aquí ha aparecido Raskin, podrían haber aparecido otros muchos. Yo creo que sobre todo lo que nos dicen es no la pertinencia o no pertinencia de su juicio histórico. Es decir, a mí no me interesa pensar si comparto las opiniones de Raskin sobre si la arquitectura veneciana es pintoresca, ornamental, o si es un mundo de espacios. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es saber por qué Raskin en ese momento reivindica un tipo de historia de la arquitectura que se sale del componente espacial. Es decir, lo que me puedan decir los críticos del siglo XIX me lo dicen siempre desde la exigencia de historizarlos y de comprender por fin que esa crítica forma parte también de una historia de la arquitectura
entendida en un sentido mucho más amplio de la que lo solíamos entender hasta ahora. Me parece que ya he hablado demasiado para una primera intervención, así que examina a otro ahora. Bueno, pues vamos hacia afuera progresivamente y tengo una pregunta para Iñaki. Además de arquitecto de proyección internacional, pues es muy dado a escribir también. Y después del esfuerzo tremendo que supone construir un edificio, mucho mayor que el que supone pintar un cuadro, por lo menos en ciertos aspectos, sobre todo un cuadro abstracto, después de ese esfuerzo tan tremendo, que un edificio sea juzgado en una crítica de una página en un periódico y a lo mejor denostado, ¿no te parece una parte muy problemática o discutible de la crítica? Espera, no sé si está encendido. Está encendido. Sí, vale. Bueno, no creo que sea especialmente... Les pasa a las películas, les pasa a las exposiciones, ¿no? Muchas veces una crítica de una exposición de un artista que lleva 5 años preparándola también ocupa una página y suerte si la tiene. Yo creo que lo importante es si se aprovecha bien esa página, ¿no? Es decir, que, como decía Juan, los hay buenos, malos, irregulares y muy malos también. Pero una buena crítica cabe en una página y puede ser... Bueno, ¿qué puede ser una buena crítica? No necesariamente que sea positiva, sino que contextualice, que abra a la gente, habla a muchos interlocutores, habla desde luego a la víctima de la crítica, eso seguro, sea buena o mala, pero habla también a los especialistas, habla a los legos, habla, ¿no? El título puede atraer a gente de muy diverso pelaje. Yo creo que es yo creo que es un género que en el que lo interesante muchas veces es identificar cuál es la audiencia del crítico, ¿no? Y si en alguna medida cumple con los objetivos que él mismo se traza, ¿no? También la crítica es criticable en ese sentido, ¿no? Pero vamos, a mí no me parece que sea un problema grave. De hecho, yo creo que la arquitectura en España tuvo un enorme giro en cuanto a comprensión por el público, etcétera, en el momento que uno de los periódicos principales adoptó una página entera una vez a la semana dedicada a la arquitectura. Creo que lo tenemos todos en la cabeza. Y nos gustará más o menos el crítico, el impacto que tuvo fue brutal. Cambió completamente la forma, y yo creo que es casi la única noticia buena que tenemos los arquitectos desde que yo tengo uso de razón arquitectónica, en el sentido de que hemos ido perdiendo poder, control, dinero, todo lo que libertad, todo lo que queramos. Casi la única noticia buena es precisamente que en ese tiempo la arquitectura ha tenido una página de crítica, y que eso nos permite dialogar con el resto de la cultura y el resto de la sociedad de una forma mucho más fluida. Muchas gracias. Pues una pregunta para Ana, como experta en revistas de arquitectura y después de haber leído y trabajado con tantas durante tanto tiempo, muy concretamente en el panorama español, ¿serías capaz de hacer un resumen, un planteamiento muy breve de cómo desde la guerra civil, desde después de la guerra civil, se nota a través de la lectura de las revistas que hay un cambio en las opiniones de fondo, en la ideología de fondo, de manera palpable, o no es así? Bueno, esto es una cerrona, ¿no? Total. Si lo llego a saber, me leo la tesis antes de venir, ¿no? Para recordar cosas. Realmente sí, claro que hay un cambio y se nota mucho, ¿no? En
sobre todo en los temas, ¿no?, que se abordan en las revistas desde la década de 1940 en adelante, ¿no? La década de 1940 prácticamente no hay crítica, solamente hay, pues, digamos, un ensalzamiento, ¿no?, de un tipo de arquitectura que se pretendía imponer. Sin embargo, a partir de la década de 1950, pues empiezan a aparecer poquito a poco, tampoco es una cosa que de repente podamos decir, pues a partir de un año aparece algo que es significativo, ¿no? Pero empiezan a aparecer poco a poco textos y personajes, ¿no? Muchos de ellos arquitectos, es decir, ejerciendo la crítica desde la propia profesión, que empiezan a dotar, digamos, a las revistas, pues, de un corpus crítico que tiene cierta gracia, ¿no? Tampoco hay que pasarse. Yo hace años escribí un artículo que lo titulaba Un debate tibio, ¿no?, en las revistas, ¿no? Porque al final, efectivamente, tampoco es que haya un debate tremendo, ¿no? Pero poco a poco la cosa va aumentando. Y evidentemente, cuando empieza a notarse realmente que hay una crítica mucho más fuerte, es cuando las revistas dejan de estar en manos de las instituciones. Es decir, durante muchos años, pues claro, las revistas que hay son las de los colegios de arquitectos o las de los institutos técnicos o demás. En un momento dado, pues aparecen figuras o revistas como Nueva Forma, por ejemplo, ¿no?, que encabezada por Juan Daniel Fullaondo, pues yo creo que supuso un revulsivo absoluto, ¿no?, en lo que era en ese momento el panorama de la crítica, ¿no?, de arquitectura de España. Pero también hubo otras como temas de arquitectura, ¿no?, que también fueron revistas, yo creo, una revista importante en manos de Miguel Durán Loriga, que también yo creo que esa independencia, ¿no?, que tenían esos medios, pues lo que les hizo fue poder expresar, ¿no?, de una manera más personal y más fuerte, pues lo que pensaban. A partir de ahí, pues hombre, hay revistas muy buenas, ¿no? Arquitecturas BIS, que le habéis hecho un homenaje, ¿no?, con el cartel de este congreso, ¿no? Un congreso que además me ha llamado mucho la atención, me ha hecho mucha gracia, porque me figuro que está puesto con toda con toda la intención, ¿no?, pero buscando, ¿no?, porque digo, bueno, a ver qué va a ser esto, ¿no?, de la mesa redonda. Yo me he preparado algo, alguna cosita, ¿no?, porque digo, a ver si no voy a saber de qué hablar, ¿no? Y entonces buscaba en un texto de Carlos Martí, que va sobre la crítica, y decía eso, que la palabra crítica y la palabra crisis son palabras que tienen la misma raíz, ¿no? Porque crisis significa decisión, ¿no?, y deriva de crino, ¿no?, que dice yo decido, separo, juzgo. Y claro, de ahí que el crítico sea el que emite los juicios, ¿no? Con lo cual me parece que está hasta bien elegido el título, ¿no?, el motivo de esta primera reunión, por la que felicito, ¿no?, a todos los organizadores y sobre todo, pues a los ponentes, ¿no?, que yo creo que nos habéis presentado tres temas muy interesantes desde tres puntos de vista relacionados pero independientes, ¿no?, y que me parece que ha sido una forma fantástica, ¿no?, de inaugurar toda esta historia. Volviendo a las revistas, pues efectivamente cada vez ha ido introduciéndose más la crítica, yo creo, en ellas, ¿no? Con eso no digo que ahora se haga más crítica que antes, ni mucho menos. Digo que en ese transcurso de esas décadas, ¿no?, de franquistas o posfranquistas, pues yo creo que sí que fue un poquito en alza, y que eso fue muy bueno también para la profesión al final. Gracias. Pues tengo una pregunta para Ignacio, que además de haber trabajado como neo, pues ha estado en la Universidad de Columbia, y doy por supuesto que tiene una visión del panorama estadounidense un poco más profunda, y quería preguntarle acerca de cómo ve él. A mí me da la impresión de que el crítico de arquitectura en Estados Unidos tiene una entidad profesional que no tiene aquí, y cómo ve él esa cuestión en concreto. Bueno, muchas gracias también. Lo primero, agradeceros la invitación, ¿no?, en esta mesa de grandes figuras, que estemos representando a
las nuevas generaciones pues es de agradecer. Con respecto a la pregunta, no solo en Estados Unidos, yo creo que aquí estamos empezando a importar el modelo anglosajón, ¿no? De separar la parte académica de la profesión de la parte profesional, ¿no? En España y en Madrid en concreto, tradicionalmente no había una separación entre los dos ámbitos y yo creo que ni siquiera había un departamento de teoría, ¿no? Composición era un departamento que servía siempre al proyecto, ¿no? al hacer, ¿no? En Estados Unidos, desde luego, una cosa es la carrera profesional y otra cosa es la carrera académica, ¿no? Y en ese sentido, el crítico es alguien que hasta se podría decir que es alguien completamente separado de la profesión, ¿no? En lo que estabais exponiendo tanto el profesor Prieto como tú mismo, se apuntaba esa posibilidad de la crisis de la crítica, ¿no? Cuando llega a un grado de sofisticación intelectual tal que pierde el público, ¿no? ¿Sabéis? Los dos planteando cómo se puede recuperar esa base más amplia de público al que va dirigido la crítica. Y en el caso de Estados Unidos, creo que esa separación es incluso mayor. La crítica está dirigido ya no a un público académico, sino a un público académico de un nivel superior, casi de doctorado, ¿no? O sea, la crítica ahí es una crítica filosófica. Ya la crítica del edificio casi se ve como algo de divulgación, ¿no? Casi descriptivo, ¿no? Los temas que se tratan quieren llegar muchísimo más lejos y como posibles influyentes en la sociedad, en dibujar el futuro casi, el crítico tiene un peso casi de filósofo, ¿no? Yo no sé si eso es bueno o malo, eso es un modelo y que creo que aquí, por cómo se están planteando los nuevos programas, ¿no? Los programas de máster, de doctorado, pues tienden a inevitablemente acercarse a ese modelo. En cuanto a si eso supone una crisis, ¿no? Me parece interesante esto de la crisis y la crítica, por eso de la crítica, una situación crítica es una crisis, ¿no? Yo no sé si la crisis de la crítica es lo que estáis apuntando, o no decís crisis y crítica, ponéis la crítica detrás, ¿no? O sea, primero crítica y después crisis, no crisis, crítica, que parece que es que ya no hay crítica, ¿no? Todo eso me parece que es muy atractivo para definir cómo debe ser la crítica hoy, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que estas mesas también deberían intentar debatir, ¿no? Hemos visto un análisis histórico de la crítica casi en las tres ponencias, y eso creo que nos debería servir para apuntar cuáles deben ser los objetivos, que también lo decía Mila, en los objetivos de la crítica, ¿no? Y ya no un objetivo tan general como el de mejorar la sociedad o crear un conocimiento o crear un cuerpo teórico, que estamos todos de acuerdo en que es el objetivo final, sino en cómo, ¿no? Que quizás tenga que ver más con el método, que era lo que apuntabas tú, y cómo se pueden alcanzar esos objetivos, ¿no? Si la crítica debe ser, se ha hablado de objetividad, de verdad, de proyección, de intervención del crítico en el dibujo de la propia sociedad, ya no analítico, sino apuntando en una dirección, como decías tú, con los predicadores, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco más el debate de hoy, ¿no? Que no creo que haya críticas ni buenas ni malas. Lo que sí que creo es que para juzgar una crítica debe de estar claro qué tipo de crítica estamos jugando, ¿no? Creo que es tan necesaria la de Internet, casi divulgación, ¿no? De escoger simplemente cuáles son los proyectos que tienen valor,
como la intermedia que se puede publicar en una página en un periódico de tirada nacional, como el específico más del ámbito universitario, como el superelevado del filósofo que está tratando de, a través de la arquitectura, tratar de definir más la sociedad que la arquitectura, ¿no? Que simplemente es un pretexto para hablar de ese interés por algo mucho más general, ¿no? Bueno, esta primera parte efectivamente era una encerrona y ahora viene la segunda parte que... No tengáis miedo. La segunda parte, he visto que todos habéis cogido notas de las cosas y eso me deja fascinado. Entonces, como quiero saber lo que hay en esas notas, la segunda parte, si os parece, en el mismo orden en que habéis intervenido, cada uno puede decir lo que haya adoptado en sus notas o lo que quiera. Empezando por mí ya. Yo estaba dispuesta al examen, pero antes del examen tenía que decir una serie de cosas y de esas no te vas a librar, lo siento. Porque como Juan y como todos quería agradecer sobre todo la organización de este congreso, que cualquiera que haya vivido los 40 años de departamentos en la escuela y haya conocido el de composición sabe la historia de las imposibilidades más que de las posibilidades del departamento, y entonces que de repente, gracias a renovación en la dirección del departamento y gracias a las posibilidades de gente nueva que se están incorporando, y quiero pensar que la gente nueva además, y agradecer no solo la incorporación sino el respeto y el cariño con que tratáis a los mayores, que creo que no es una cosa solo de edad sino de ganas, lo que puede producir que las cosas del departamento mejoren, pues entonces quiero agradecerlo enormemente porque ha sido así. Además, que me forcéis a colocarme en esta posición rodeada de tan importantes profesores, pues bueno, también os lo agradezco. Y entonces cuento, en relación a la pregunta primera de la historiografía, y de repente me acordaba de mi tesis, claro, en la que yo estudiaba el montaje historiográfico del movimiento moderno, no la historia, ni tampoco la historiografía propiamente dicha, sino cómo se montó, cómo se gestó el montaje de esa historia. Y en aquella tarea lo fundamental y el gran descubrimiento fue la labor del crítico Adolf Bene. Adolf Bene, que estuvo presente en ese tiempo convulso de la Alemania de la primera posguerra, de la formación y de la puesta en crisis, que es lo que es crítica en realidad, la puesta en crisis de todo lo existente, fue un crítico admirable en muchos sentidos, porque no se trataba en su labor de poner en pie lo bueno y lo malo, de jerarquizar, de señalar, porque al final eso son cosas de opinión. Y por muy interesante que sea y muy fundada en la mayor parte de los casos el juicio y la opinión de los reconocidos críticos, a veces el que sea una opinión es un demérito en la manera en que se expone el juicio sobre una cosa que debe ser necesariamente externa y objetiva, ¿no? O emitido desde esas condiciones. Adolf Bene se puso en medio de todo. Vivió el fragor de la batalla, literalmente, y tomaba posiciones simplemente enunciando lo que ocurría. Que un crítico en el año 23, que fue el momento en el que se escribió su famoso La construcción funcional moderna, aunque se publicara después, enunciara modalidades del funcionalismo en un tiempo en el que el funcionalismo racionalista o mecanicista tomaba posiciones, ayuda a ver que esos ojos indagadores, que esos ojos descubridores de un crítico que se inquieta por todo lo que pasa, que simplemente lo enuncia para ayudar a que los demás vean lo que está pasando, y que no toma una posición reconocida en contra de lo que pasó después con los historiadores, con los críticos y con los propios arquitectos, pues parece que es una posición que podríamos recuperar en las modalidades de abordar la emisión de juicios sobre algo, ¿no? Y en relación con eso, y lo que decíamos antes, yo me quedaría siempre con palabras como las que ha vertido recientemente Soriano en El viaje a través de las miradas. En realidad él usa el término investigación, pero da igual, porque investigación es crítica también. Proyectar es hacer crítica, es poner en crisis algo para ampliar los horizontes y renovar las cosas y hacernos sobre todo comprenderlas mejor, hacer que las miremos de otra manera. Entonces cualquier mirada que implique eso ya supone que es una gran aportación a las formas de ver.
Y entonces yo lo que le pediría a los críticos sería que en cualquier modalidad y en cualquier escala nos enseñaran a ver mejor, a aprender, a analizar desde sus propios criterios de separación y de discernimiento, que ayuden al público, sea un público como el de la escuela u otros públicos, que nos ayuden a ver mejor aquello que es el objeto de nuestro interés y de nuestro conocimiento. Entonces, rompiendo una lanza por Adolf Bene y por sus maneras de mirar, pues ahora ya cedo el paso al siguiente examinado. Juan, te quedan 6 de los 7 puntos. Bueno, pues vamos allá. Bueno, yo enlazaría con la última parte de la intervención de Milla, porque me parece enormemente interesante ese tema de la crítica, como enseñar a ver, porque yo creo que hablar de la crítica forma parte de un problema mucho mayor de la arquitectura contemporánea, parece que sí, que es el tradicional y todavía existente desencuentro entre la arquitectura contemporánea y el gran público. En este sentido, si se ha hablado antes del crítico como mediador, pues yo creo que redefinir, como también se reclamaba anteriormente, redefinir cómo debe ser la crítica de arquitectura actualmente, pues no debe verse de una manera separada a ese gran problema de cómo llegar a ese gran público que hoy por hoy, no nos engañemos, sigue pensando que la arquitectura contemporánea es pues mucho menos confortable o mucho más fea que la arquitectura tradicional, y curiosamente lo único que le gusta a ese gran público de la arquitectura contemporánea es Santiago Calatrava, con el que me apresuro a aclarar que no me une ningún parentesco. Y entonces, pues bueno, yo creo que forma parte. Entonces, que si una crítica bien concebida permite elevar este nivel medio del público y permite que salgamos de esta situación donde, por ejemplo, nadie de una cierta cultura media se atreve ya a negar que Picasso sea un gran maestro del arte contemporáneo, y sin embargo en arquitectura estamos a años luz todavía de este asunto, así que la crítica puede tener mucho que ver en este asunto. Ahora bien, ¿cómo tratamos de ejercer ese papel de mediador? Yo recordaría, aquí también ha salido Manfredo Tafuri, y yo recordaría la reflexión de Tafuri sobre cómo el estado de crítica es permanente. Es decir, es permanente en el análisis de arquitectura. No se puede nunca pensar, y si se piensa se va por el mal camino, no se puede nunca pensar que una crítica acertada terminará por desvelarnos la verdad, el secreto oculto, la clave mágica de esa arquitectura. Tafuri, en ese texto magistral que es el proyecto histórico, decía, no, el análisis de la arquitectura es un estado de crisis crítica, como se hablaba antes, perpetuo, que nunca jamás podrá llegar a un estado tranquilizador de síntesis final, sino que se mantendrá siempre en ese estado de tensión permanente. Por eso yo creo, respondiendo un poco también a ese reto de cómo hacer la crítica actual, pues claro, eso nos podría llevar a estar aquí hablando pues toda la tarde. Pero yo, resumiendo mucho una reflexión que tenía aquí anotada, yo diría que la crítica de arquitectura tiene el gran desafío de situarse en el filo de la navaja, en una frontera dificilísima entre dos mistificaciones que son a evitar por igual. Habría que recordar, por ejemplo, cómo Le Corbusier planteaba que hacer arquitectura o hacer creación en general de cualquier cosa era como trabajar siempre en la frontera entre dos mundos, en una frontera lábil que se está continuamente separando y uniéndose, pero es en esa frontera donde trabaja el creador. Y yo creo que esa es la frontera en la que tiene que trabajar el crítico, entre dos mistificaciones. Decía, una, ya la he comentado, la creencia en el hallazgo
de una clave interpretativa verdadera y única que nos dará la única lectura viable, posible, verdadera, con todos los adjetivos que quieras, de esa arquitectura. Eso nunca existe, ni podrá existir. La otra mistificación contraria, el otro bloque de ese difícil filo de la navaja, es la idea del todo vale. Esa idea heredada de los criterios del gusto, de que el gusto es subjetivo y de que, por tanto, la crítica debe tener mucho más que ver con un juicio arbitrario de gusto que con un análisis científico. En medio de todo eso debemos situarnos, me parece. Y como no sé si me va a tocar hablar otra vez, pues sí, si me permitís, querría solamente introducir una pequeña cuña publicitaria. Y es que, aprovechando esta reunión, yo quiero daros a conocer, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, esta revista que que hacen en Granada un grupo de colegas. Su director es mi colega David Arredondo, ahí sentado, que ha venido también a esta reunión, y que es la revista sobre prácticas artísticas y políticas de la edición. El número 4, que acaba de salir y que tiene esta preciosa portada de Isidoro Valcárcel Medina, pues va dedicado enteramente al problema de la edición y de arquitectura, y viene absolutamente al pelo de lo que estamos aquí debatiendo. Por eso me gustaría, desde la lejana periferia, desde provincias, traeros esta primicia por si alguno está interesado. Fin de la cuña publicitaria y nada, y que intervenga otro. Iñaki. Bueno, es fantástico estar después de Milla y de Juan, porque prácticamente ya se han dicho las cosas más bellas y por lo tanto solo hago un poco de ruido de fondo. Pero sí quiero decir, me solidarizo completamente con lo que has dicho. Es para los que estamos en otros departamentos un lujo ver cómo crece y cómo se rejuvenece el departamento de composición, y es un placer. Es un auténtico placer que se organicen estas cosas y ver que hay, digamos, nichos diferentes de creatividad en la escuela. O sea que por eso estamos aquí todos y apoyando y vamos, encantados de que esté creciendo este departamento. Eso es lo primero. Luego me toca el papel de explicar qué hago yo como arquitecto que se dedica a veces a la crítica, o qué tipo de crítica se puede hacer cuando se ejerce la profesión de arquitecto, que es evidentemente un campo muy restringido, yo creo, porque primero una acotación muy rápida. Estando en activo es prácticamente imposible hacer crítica negativa, a no ser que te expongas a que te rompan la cara en cualquier sitio, ¿no? O sea, es decir que la forma de hacer crítica, por ejemplo, en la prensa, como tú decías, para mí siempre ha sido elegir los temas que me interesan, en positivo. Y he intentado evitar, y de hecho dejé, por ejemplo, de escribir en El País precisamente porque me pedían que trabajara sobre gente del Star System que me parecía patético, para ponerme a insultar a alguien del Star System, ¿no? O sea, entonces, es un campo muy restringido. Pero eso es como la primera anotación. La segunda anotación es que yo creo que casi sería... Bueno, y desde luego hay muchos como yo que lo hacen, sería casi obligatorio que un arquitecto que se dedica a la enseñanza de proyectos tenga alguna actividad crítica, es decir, en algún formato u otro, porque aparte, a no ser que creas todavía en la enseñanza boxartiana, en esta especie de ósmosis, ¿no? A través del contacto físico entre el maestro y el discípulo, simplemente imitándote como se enseñaba, ¿no? Se les ponía a trabajar y les dabas órdenes y, bueno, yo he visto algunos grandes arquitectos hacer eso y funciona también todavía hoy. O sea, pero bueno, esos son casos muy raros. En el resto de los casos yo creo que para nosotros es una forma de aprender pues con las palabras, igual que se aprende con los ladrillos, ¿no? Es decir, que es una forma de estar en movimiento y hacer que la máquina se mueva, ¿no? Y por lo tanto es una actividad
bastante, no diré onanista, pero bastante egoísta, ¿no? Es decir, en el sentido de que es una forma de alimentar el sistema. Para mí, en la forma de alimentar el sistema, cuando he tenido que hacer presentaciones públicas para conseguir plazas, etcétera, he hecho siempre una cosa que es una especie de 3 columnas en las que ponía en medio la palabra ensayos, a la izquierda academia y a la derecha obra, para explicar mi currículum. Entonces lo que he escrito, los títulos o las posiciones que he tenido en la academia, los textos que he escrito y las obras que he realizado que han tenido mayor difusión, ¿no? Y los ensayos para mí es el formato en el que un arquitecto que practica como tal y se dedica a la enseñanza puede ejercer su labor crítica, que es un género muy ambiguo, muy elástico, que no es estrictamente el de la crítica, pero se le parece y que consiste en especular, ¿no? y de una forma creativa. Y de hecho, por lo que creo que el ensayo es importante en los arquitectos, que hay muchos como yo que se dedican a ambas cosas, es porque el proyecto es en sí mismo un ensayo. Hay una similitud enorme. Por supuesto, los medios son distintos, puede ser el dibujo, en otro las palabras, pero el proyecto es tentativo, como el ensayo. Es decir, que es como, bueno, a ver si acierto. O sea, ahí sí que no hay objetividad posible, ¿no? Es imposible, ¿no? Y por otra parte está ligado a la cultura del momento y es una forma de reflexión sobre lo que está uno haciendo, dónde lo está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿no? Y en alguna medida es muy similar. Y ahí está también el interés, ¿no? de esa especie de máquina que se retroalimenta. Quiero decir que en ese sentido la labor, bueno, puede ser más o menos interesante. Hay una cosa que sí es interesante del arquitecto, que es la formación. Normalmente, o sea, digo, en comparación con, digamos, la formación del crítico convencional, ¿no? Que es que sobre todo, digamos, los que tenemos tradición politécnica, muchas veces cuando se habla de historia, o sea, de crítica de historia, se piensa en la historia del arte, en la historia de la arquitectura y historia del arte. Cuando una persona que sabe algo, digamos, de ciencia, piensa en historia del arte, de la arquitectura y de la ciencia. Y yo creo que, y más si hablamos de arquitectura moderna o hablamos de arquitectura contemporánea, el vector o el paquete ciencia, creatividad es importantísimo, y uno como arquitecto muchísimas veces en la crítica echa de menos la capacidad de explicar técnicamente las innovaciones, de explicar la relación entre cultura y tecnología, de explicar los links que hacemos cuando sabemos algo nuevo y cómo lo ligamos a temas de la cultura general. O sea, bueno, no hace falta hablar de la historiografía moderna, del movimiento moderno, para explicar hasta qué punto algunos de los que han tenido una formación técnica, algunos de los historiadores que han tenido una formación técnica han sido los que han sabido explicarnos mejor algunas cosas, aunque sea el librito de Los Ángeles, no la ciudad de las 4 ecologías, por ejemplo, ¿no? Digamos que es una forma, digo, o sea, no se necesita que te expliquen números ni nada, sino simplemente tener ese paquete ciencia en la cabeza para ser capaz de explicar fenómenos que no solo responden al mundo de la historia del arte o de la arquitectura. Bueno, eso sería lo que yo hablaría. Lo último que diría es que con todas estas cosas que he dicho, la labor que se puede tener cuando a uno le gusta trabajar con palabras y le gusta trabajar con ladrillos, por decirlo así, yo creo que hay una realidad, me parece en casi todos los que hemos hecho eso, que es que nuestra labor respecto de otros más especialistas es la de divulgador. Yo quiero decir, me parece que muchos de los libros de arquitectos, o sea, incluso el de Delirious New York, o sea, es decir, cualquiera de los libros de arquitectos que a mí me pueden interesar, Aprendiendo de Las Vegas, ¿no? Son libros que ayudan a entender las cosas, o ponen las cosas que ya se han dicho de una forma que hace comprensible para mucha más gente fenómenos que están pasando en ese momento. A mí eso es lo que... Una vez alguien me quiso insultar diciendo, es que todos tus libros son de divulgación. Y dije, pues, maravilloso, sí, claro que sí, maravilloso. ¿Qué quieres que sea? ¿No? O sea, bueno, ahí me quedo. Ana.
Pues antes decía Iñaki que era complicado hablar después de Milla y de Juan, y entonces imagínense ustedes lo que me pasa a mí ahora ya, después de que hayan hablado los tres, ¿no? Bueno, yo solamente quería señalar un par de cuestiones, ¿no?, que han salido un poco en los comentarios de todos o de casi todos los que estamos aquí, incluso durante esta mañana, ¿no?, en las presentaciones. Y me gustaría incidir también en esto, ¿no?, que decía también ahora Iñaki, ¿no?, que todo arquitecto debería ejercer la crítica, ¿no? Y a mí me parece una cosa realmente positiva, ¿no? Pero además también me gustaría darle una vuelta más, ¿no?, al asunto, y es que efectivamente yo creo que el crítico lo que tiene que hacer a la hora de ejercer la crítica es plantearse los mismos problemas, ¿no?, que ha tenido el autor, ¿no?, el que ha hecho la obra, ¿no?, en este caso el arquitecto, ¿no?, si hablamos de arquitectura, ¿no? Entonces formularse, ¿no?, esas mismas preguntas, ¿no?, y compartir, ¿no?, una serie de intereses, a mí me parece que es una de las bases, ¿no?, que tiene la crítica, o que debería tener, ¿no?, la buena crítica. Por otra parte, me parece que efectivamente que estamos hablando todo el rato de lo mismo, ¿no? Comenzaba esta mañana, pues cuando hacías la presentación, ¿no?, hablando de que era una especie la crítica era una especie de cuestión transversal, ¿no? Y ponías en duda el término transversal un poco por lo manido, ¿no?, y lo sobado, ¿no?, que está ahora mismo. Pero estamos hablando, por una parte, de transversalidad, estamos hablando, por otra parte, de mediación, ¿no? Todo el rato está saliendo esa idea, ¿no?, como de que el crítico es un mediador, ¿no?, entre el público y las obras. Y a mí también me gustaría resaltar, ¿no?, que yo creo que también la crítica es mediadora, no solo el crítico, sino la crítica en sí, mediadora entre lo que podríamos considerar la teoría y la práctica, ¿no? O sea, que al final, luego Juan hablaba de la frontera, ¿no? Entonces estamos todo el rato moviéndonos entre dos aguas, de ahí la dificultad que tiene, pues claro, hablar de todos estos temas, ¿no? Porque al final, digamos que estás entre unas cosas, ¿no?, entre otras, y al final no está claro, ¿no?, dónde estamos o de qué queremos hablar, ¿no? Yo quería resaltar sobre todo esta última cuestión, ¿no? Esa idea que estamos manejando, ¿no?, durante toda esta mañana, por lo menos, de que la crítica está en medio, la crítica, el crítico están en medio del público, de la obra, de la teoría, ¿no?, de la práctica. Entonces a mí me parece que esta es una de las cosas que hace más atractivo, ¿no?, esta disciplina, y que yo creo que es lo que hay que potenciar y explotar de alguna manera. Ignacio. Bueno, yo, cogiendo el hilo de Iñaki y las notas que me veo obligado a desvelar, seguiría con esto de tratar de diferenciar subgéneros dentro de la crítica, ¿no? Iñaki planteaba el ensayo, no sé si el ensayo crítico, el ensayo especulativo. Milá nos decía que el propio proyecto era una operación de crítica, ¿no? El estar en un concurso y en el jurado y decidir si se va a hacer un Pompidou o otra operación de crítica. Igual que la crítica de arquitectura, hemos llegado todos a la conclusión, o todos los críticos importantes llegan a la conclusión de que no puede ser dogmática, ¿no?, de que tiene que abrir preguntas, de que las conclusiones en la mayoría de los casos son interrogantes. Yo creo que la crítica de la crítica, que es lo que andamos haciendo aquí, todavía más, ¿no? Es igual que los arquitectos somos los que siempre andamos revisitando lo que es un arquitecto, ¿no?, y poniéndonos en crisis. La crisis de la crítica que estamos hoy tratando de
vislumbrar a qué se debe, también viene de manos de los propios críticos, ¿no? Kedlas o Montaner han dicho que cualquier juicio no llega a ser válido, ¿no? Que cualquier intento de criticar se puede quedar en algo autónomo, ¿no? Tú decías lo de egoísta, ¿no? Kedlas me parece que era el que decía que al ver la bibliografía o las notas de una presentación de un arquitecto sin saber a quién se está presentando, es muy difícil saber a quién se está presentando, pero sí sabes quién es el presentador, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía Iñaki de hacer un ensayo especulativo más que crítico, ¿no? En el que los intereses que subyacen son más los del crítico que los de la obra crítica. Y esto es lo que muchas veces se está denunciando con respecto a la operación de crítica, ¿no? Que muchas veces se olvida de la obra y se dedica a volcar sobre esa oportunidad los propios intereses personales. Yo no sé si eso es denunciable, o sea, desde luego lo que hay que hacer es saber diferenciarlo, ¿no? No sé si una cosa es la crítica y otra cosa es el ensayo o las palabras que hay que utilizar para separarlo. Lo que sí que hay que ser consciente de que no es que una cosa sea mejor y otra sea peor, es que una cosa es una cosa y la otra es otra, ¿no? Y yo creo que en eso está un poco el problema de demonizar al crítico. Ya nos han enseñado la imagen de la película del manantial. Hay otra todavía más obvia que es la de la película de Walt Disney para niños de Ratatouille, ¿no? El malísimo de la película es el que señala y el que dice si eso está bien o está mal. Yo no creo que al crítico haya que ponerlo en una posición o en otra ni por si dice si está bien o si está mal, ni por cómo lo hace, ¿no? Ni si por que vuelca intereses personales en una oportunidad para hacer una especulación con palabras en vez de con ladrillos. La cuestión es que seamos conscientes de que todo esto sirve para construir un conocimiento colectivo o no sé cómo has dicho tú, el introducir más materia al debate en el que estamos todos metidos, ¿no? Y con eso yo creo que acabamos. Pues muchas gracias. Vamos un poco justo de tiempo, pero yo creo que podemos permitirnos un par de preguntas a los miembros de la mesa, a alguno de los miembros de la mesa, y después ya tenemos que cerrar. Así que pediría que las preguntas fueran muy concisas y directas. Abro un brevísimo turno de preguntas. Sí. Me ha gustado bastante lo que ha dicho también Ana del ensayo de Carlos Martí sobre la raíz de las palabras crítica y crisis, que por cierto hubo un coloquio en Columbia sobre la palabra crisis entre Mark Wiley y Peter Eastman, no sé si lo conocéis, 2007 o por ahí, que creo que es interesante a cuento de este congreso. Cuando estuvo Stan Allen aquí el curso pasado, dijo una frase que a mí me llamó la atención. Dijo: a mí me gusta no distinguir y llamar a todo práctica arquitectónica entre docencia, proyecto y teoría y crítica, ¿no? Todo es práctica, todo es una actividad que hace el arquitecto. Que me recordaba mucho otra frase más antigua de Bernard Tschumi cuando era dean de Columbia, que dijo algo así: ha llegado a ser imposible ser arquitecto sin actuar simultáneamente como crítico, sin entender la dimensión crítica que tiene nuestro propio trabajo, ¿no? Quería un poco pues ver hasta qué punto pues estáis de acuerdo o cómo podríais matizar esto. Y muchas gracias. Pero no, que vayan contestando, ¿no? Sí.
Bueno, yo sí, pues sí. Claro, estoy muy de acuerdo con Stan Allen. Hemos discutido 1000 veces sobre estos temas. Han sido 4 años de discusiones. Yo creo que cuando estuve en Princeton, ¿no? Stan es uno de los pocos que hay en Estados Unidos capaz de navegar, porque hay muchas más dificultades, aún que en España, para navegar en diferentes frentes y no ser tachado de un ser insignificante, ¿no? Por no especializarse. Yo creo que él ha tenido el talento de trabajar muchos aspectos de la cultura y de la tecnificación de la disciplina, volviendo a lo que he dicho antes, ¿no? Él estaba en los paperless estudios de Columbia cuando, en el momento más importante, y fue el único que era capaz de ir más allá. Quizá Greg Lynn era más brillante en sus resultados, pero él fue el único que fue capaz de entender cómo era ese fenómeno y qué significaba dentro de los procesos de tecnificación de la disciplina, ¿no? Bueno, yo tengo muchísima simpatía por eso, es lo único, o sea, digamos que me siento parte de la tribu de Stan Allen. Profesor García Roig. Sí, creo que Iñaki se ha referido, a aprendido de Las Vegas. Es que a mí no sé si es un olvido voluntario o inconsciente. Nadie ha mencionado un libro fundamental en el que además el propio autor dice que este es un libro de crítica, es un ensayo de crítica arquitectónica, que es el libro de Venturi, Complejidad y Contradicción. Y además es que es muy interesante el prólogo porque se refiere a la idea de que el autor es el mejor crítico de su obra. El propio autor es el mejor crítico de su obra y hace una referencia magnífica a T.S. Eliot y a los textos de Eliot, por ejemplo, la tradición y el talento individual, e incluso a George Steiner en Presencias Reales, donde además se habla de la crítica en el sentido de interrelacionar todos los ámbitos de crítica artísticos. En ese sentido, pues no sé, por ejemplo, los mejores textos de crítica en el sentido de estar escritos con un castellano maravilloso, para mí han sido los de Carlos Martí. Y quiero rendir un homenaje a él. Es un escritor magnífico y además con una visión crítica. Y antes mi compañero, el que ha hablado precedentemente, lo ha mencionado. Y bueno, quiero referirme a él porque además lo ha citado Ana Esteban. Y no sé, podría extenderme mucho más, pero por ejemplo una cosa que yo creo que tiene que hacer la crítica arquitectónica es cuando habla de arquitectura no solo hablar de arquitectura, eso también lo dice Venturi en esa introducción, sino que hay que saber interrelacionar la música, la pintura, yo añadiría el cine, y en ese sentido es muy interesante, por ejemplo, algunos textos que ha escrito Eric Romer, que escribió en los Cahiers de Cinema, donde decía cuando Godard, Rivet y yo o Truffaut hablábamos de cine, no solo hablábamos de cine, hablábamos también de arquitectura, dice él, de arquitectura, de música, de pintura, y intentamos relacionar todas estas artes. Y desde luego yo recomendaría un texto crítico que es una crítica perfecta, de crítica analítica, hablando además de la relación que tiene una película de Hitchcock que es Falso culpable, un texto de Godard, que para mí es el más perfecto que se ha escrito de crítica cinematográfica. Es verdad que es cierto que es un texto extenso de 10 o 12 páginas, que se llama Le cinéma son double, el cine y su doble. Y nada más, simplemente decirle a Milla que me has quitado de la boca lo que yo pensaba decir sobre este departamento, que ya era hora que se hiciese algo de este tipo, porque yo lo vengo deseando desde que llegué aquí hace 30 años, y los imponderables que han surgido por todos los sitios, dificultades impensables, inexplicables, hasta que no ha llegado este nuevo director que tenemos, que es Jorge Saiz, y la renovación del departamento, no se ha podido respirar un aire más limpio y más fresco. Nada más. Muchas gracias. Sí, tenemos... es fundamental
el agradecimiento, porque de verdad que no sé si nos lo teníamos merecido, pero hemos peleado por ello desde luego muchos años y no ha habido manera. Nos han dado palos a unos cuantos, algunos ya no están, desgraciadamente, pero habrían disfrutado mucho de un cambio que parece que anuncia direcciones estupendas. Solo me gustaría decir una cosa, una recomendación de un libro, perdona José Manuel, de Nelson Goodman, que se llama Maneras de hacer mundos, que creo que vendría muy bien para todo lo que hemos debatido acerca de la condición disciplinar o interdisciplinar de la crítica. Al final la crítica subyace a todo modo indagatorio y si ayuda a construir mundos y a relacionarlos de una manera nueva, creo que los objetivos pueden estar cumplidos. Pero se han dicho y hemos hablado de tantas cosas que quedan abiertas que no se puede decir nada. Bueno, tendremos tiempo esta tarde para seguir debatiendo. Tenemos que cortar ahora porque volvemos a las 3:30. Sí, Miriam. Muchas gracias.